para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, amigos, amigas, conocidos, cheros, como decimos en buen salvadoreño. Nos encontramos como todos los miércoles. Hoy este programa es grabado para que no se sorprendan si no les respondo las respuestas. Hoy es miércoles 14 de marzo del año 18 del siglo nuevo. Hoy hemos conmemorado, a esta hora que ya están escuchando este programa, hemos conmemorado el asesinato por medio de una emboscada del mando de las FPL en el Cerro de Guazapa, y en esa emboscada cayó prisionera la licenciada, la abogada Marianela García Villa, junto con el conjunto de las compañeras y compañeros del servicio de cocina y de propaganda. Pues Marianela García Villa fue asesinada, posteriormente traída a la Guardia Nacional y torturada. Hoy estuvimos allí una buena cantidad de vecinos, un aproximado de unos 200 personas en el cantón La Bermuda, la casona de la antigua hacienda Las Américas. Bueno, por eso saludamos a los que estuvimos ahí, que nos vamos a estar escuchando en diferido. Por otro lado, es bueno recordar que en esta sociedad salvadoreña las clases dominantes no han reconocido la lucha por los derechos humanos. Al contrario, siempre esa minoría poderosa, oligárquica, burguesa, ha dicho que la lucha por los derechos humanos es una cuestión solo de comunistas. Y como me lo explicaba a mí un compañero de los cuales aprendo mucho, me decía, mire padre, es que los ricos de este país, ellos no necesitan luchar por los derechos humanos porque ellos tienen garantizados sus intereses y sus derechos. También han hecho las leyes tanto solo a favor de una minoría que se aseguran que también sus intereses de clase y sus derechos de clase están asegurados. Bueno, hoy pues celebramos, conmemoramos con mucha alegría porque nos da gusto celebrar y conmemorar a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros líderes, a nuestros héroes. Así que estuvimos muy contentos, muy fraternalmente reunidos. Bien, repito que ahora es miércoles 14 de marzo. Y aquí estamos como todos los miércoles preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo. Nosotros como pueblo, ¿qué hemos hecho? Porque nos basamos que solo el pueblo salva al pueblo. Y hoy en El Salvador estamos en un momento histórico muy especial y muy importante. Y digo especial o importante porque sin duda ninguna que en nuestra historia, en nuestro país han existido diversos momentos especiales e importantes como el que ahora estamos viviendo después de la coyuntura electoral. Este momento nacional que estamos experimentando lo sentimos así porque es el último, pero si hacemos nosotros un recuerdo de todo lo que sucede en nuestro país, vamos a caer en la cuenta que una minoría siempre ha dominado este país, ¿verdad? Y que el efecto que hemos vivido después de estas elecciones tiene repercusiones económicas, porque cuando la derecha tiene una victoria aparente, y repito que es aparente, se envalentonan para imponer todos sus intereses en defensa y todas las circunstancias nacionales solo a su beneficio. Estamos también
en un momento en que hay que tomar en cuenta todas las circunstancias sociales, porque las administraciones públicas con mayoría derechista o con derechistas absolutamente en el poder no favorecen los beneficios del pueblo, nosotros que somos la mayoría, los trabajadores. Y a nivel político también estamos en un momento especial y señalando las dificultades posibles, porque la derecha, cuando piensa que tiene el poder, se vuelve abusiva, porque como desde la colonia para acá no han tenido un rival que ellos consideren un rival auténtica y nunca le han reconocido el poder del pueblo, piensan que ellos pueden disponer políticamente de este país. Y desde ese punto, pues, tenemos que saber que si ellos han tenido la economía, han tenido la influencia social por los medios de difusión y han tenido las administraciones del gobierno, que se le llama administración política, siempre lo han administrado a su favor. Hoy tenemos que reflexionar como pueblo, qué hacer como pueblo para prepararnos a este momento. Nada de desesperaciones, nada de lamentos, sino llenarnos el corazón para seguir adelante. Por eso, en este programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo?, nos queda nada más y nada menos, primero que estudiar más para conocer al enemigo. Segundo, tomar conciencia de nuestras responsabilidades. Tercero, unirnos y organizarnos. ¿Cuántas cosas tenemos que reflexionar? Siempre nos queda corto el tiempo de un programa como este, como para poder entrar en diálogo. Pero por eso siempre nos debemos invitar a que todos y cada uno tomemos el tiempo para que, usando la materia gris, como se dice, poniendo a trabajar el cráneo y poniendo toda nuestra inteligencia así, en esa disposición de apertura, vamos a encontrar ese camino para unirnos, para concientizarnos y organizarnos. ¿Qué pasó en este evento electoral el domingo? No sé si llamarle electoral o electorero, porque lo que sucedió es digno de mucha consideración. Oyendo en una asamblea de campesinos que tuvimos esta misma semana, escuchamos una frase muy simpática que todos conocen. Nadie da lo que no tiene. Y parece ser que el pueblo mayoría, con conocimiento o sin conocimiento, le dio la espalda al sistema electorero de votos, porque ese sistema ya no da lo que el pueblo espera. Y es verdad, si lo vemos por el número, fíjense que más de la mitad, entre el 58 y el 62% de la población no fue a votar. Quiere decir que más de la mayoría del pueblo, más de la mitad del pueblo, ya desprecia, no le tiene esperanza, porque saben que este sistema no da lo que no tiene. Y no tiene para dar esperanza, no tiene para dar seguridad. No fue a votar. Y de ese resto que quedó, que dicen que es el 43% de votantes, solo el 18% de ese electorado dio el voto por la derecha. Hasta la misma derecha, el voto duro de la derecha, no fue capaz de superar el 18%. Quiere decir que también en la derecha hay muchos decepcionados, y queremos aclarar que normalmente el voto de derecha es el voto indiferente, el voto ese que cree en lo tradicional, que es inteligente y pensante, pero desinteresado en este sistema de dominación por votos. El 8% de toda la votación la obtuvo el FMLN, imagínense. Quiere decir que también entre los hermanos compañeros del pueblo
han reconocido que si queremos soluciones sociales, no se va a hacer por medio de un voto que lleva a hermanos, compañeros, amigos o desconocidos a actuar como funcionarios, pero que el sistema no les permite. Podemos decir que no es solamente en contra de los partidos la negación del voto o la abstención, sino es contra todo un sistema. Los otros partidos minoritarios, sumando todo eso, no llegaron ni siquiera al 5% de la votación. Por eso, el gran victorioso en este evento fue el voto del pueblo que lo anuló o la abstención del pueblo que así quiso expresarse. Por eso, pues, algunos nos podemos preguntar qué es lo que está sucediendo, y esa respuesta la tiene cada uno. Pero que todos tenemos que recapacitar, sí. Creemos que solo el pueblo pensante, consciente, puede dar la respuesta, pero para dar una respuesta no se puede dar una respuesta individual, tenemos que organizarnos. Es notorio que algunos creemos que solo el FMLN tiene que revisarse. No, aquí tenemos que revisarnos todos, porque esto pasa por la administración pública de los proyectos sociales. Esto pasa por el poder adquisitivo de la moneda, por la valoración de lo que es el salario. Esto pasa por el ambiente de todo un país. Por eso no hablamos solo de las dirigencias, cúpulas le llaman uno. Hablamos también de nosotros pueblo, porque de esto se trata este programa, de que llevemos a la conciencia a ver qué está pasando. Bien, en esta contienda pues esclarecemos que el ganador es el absentismo y el voto nulo. Si es verdad que hay un perdedor, que podemos identificarlo como FMLN. Podemos afirmar también que no hay un ganador, aunque haya tenido mayor número de votos, porque la gran mayoría es el ganador. Por eso debemos de tener claro que estas elecciones han sido en la historia de nuestro país, una de las que hacen señalamiento a todo el sistema. Por otro lado, hoy mejor que nunca entendemos que estas gobernaciones, que este Estado, que este gobierno que se autodenomina democrático, solamente hemos tenido gobiernos de la minoría. Que si lo ponemos en lenguaje popular, podemos decir que hemos tenido dictaduras de una minoría. No sé si el argumento expuesto o las razones expuestas son valederas para ustedes, pero que queden como una apertura ante aquello que decimos que hace el pueblo por el pueblo. Bueno, fíjense que, siguiendo con este mismo aspecto, ¿quién habló más? Habló el pueblo desorganizado, es el ganador. Pero hoy tenemos que hablar no de manera gregaria. Se llama una cosa gregaria por no decir la grey, el rebaño. Nosotros debemos de tener una personalidad, no personalidad de pertenecer a un rebaño, sino personalidad de pertenecer a un pueblo que pretende tener conciencia, que pretende tener unidad y que pretende crear un instrumento que se llama organización. Por eso tenemos que analizarlo, pero es muy importante y es llamativo cómo muchos compañeros y compañeras no están hablando con la razón, no están hablando ni siquiera con el corazón, están hablando con las vísceras, con una rabia, con un enojo, con tan poca lógica. Y hoy más que nunca necesitamos tener serenidad, inteligencia, fraternidad popular. ¿Por qué? Porque en este país no solo existe la derecha, que es la mayoritaria, y digamos que es la mayoritaria, también existe un pueblo
que pretende y pretendió hacer la revolución, que por el esfuerzo que necesita, por el sacrificio que necesita para llegar a entender qué es los intereses del pueblo, al que le llamamos normalmente izquierda, puede ser minoría. Entonces, el momento en que estamos viviendo es un momento de exigencia a todos. Podríamos decir que debemos de considerarnos como cuando existe un cuerpo. Hagamos la imagen mental. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo, bueno, ustedes y yo tenemos cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, sea la parte más pequeña o sea la parte más grande, cuando el cuerpo se enferma, de dentro o de fuera, lo primero que hay que saber es qué enfermedad se tiene. Si no sabemos qué enfermedad se tiene, no vamos a saber qué medicina tomar. Además de saberlo, hay que conocer esa enfermedad para tomar la medicina adecuada. Entendemos que hay diferentes remedios, pero hay que tomar algo. El extremo de muchas enfermedades es la cirugía. Quitar. Y eso en las lecciones políticas que nos dio Jesucristo dice, si tu ojo te hace estorbo, si tu mano o tu brazo o tu pie te hace estorbo, ustedes ya me dieron la respuesta, quítatelo. Pues aquí tenemos que decir, bueno, si estamos enfermos, si el sistema electoral nos sirve, si lo que hemos hecho como pueblo, que elegimos a un grupo de hermanos, compañeros, amigos, para que cambiaran el país, no lo han logrado, sin duda que tenemos que saber que algo está enfermo del sistema. Entendiendo, como dije antes, que hay derecha y hay izquierda, que hay pobres y hay ricos, que hay interesados y desinteresados, que habemos algunos que quisiéramos con toda conciencia el cambio de este país, pero también hay otros con toda conciencia que no quieren el cambio de este país. Entonces no es que hayan llegado libremente a tener un gobierno, sino que llegaron al gobierno a pesar de las dificultades, pero con todas las dificultades que siempre se han tenido. O sea, definitivamente estamos enfermos. ¿Qué clase de medicina se necesita? Según la enfermedad que tengamos. Si estamos enfermos de los oídos, oigamos. Si estamos enfermos de los ojos, miremos. Si estamos enfermos de la inteligencia, pues entendamos lo que esté sucediendo. De todo eso, sin duda que de todo eso existe en este momento. La invitación es como pueblo que si nosotros somos el soberano, no debemos de desesperarnos. Hubo tiempos en que como pueblo teníamos una Guardia Nacional, teníamos unas policías, tenemos un ejército, teníamos una oligarquía que todavía existe, teníamos una clase dominante que todo aquel que tenía diferente pensamiento lo mandaban a matar. Hoy estamos en otras circunstancias, hay espacios. El último de los grandes asesinados fue Monseñor Romero. Y gracias a esa muerte hubo conciencia de que ya era imposible seguir soportando y empezamos a crear, ya existían, pero empezamos a crear nuevas formas de combate. Y ganamos. Pero como quizá por confianza nos descuidamos todos, los de arriba, los de abajo, los que están a un lado y otro, nos descuidamos. Como me decía en esa misma reunión, muchos creyeron que porque ya les habían dado una parcela, porque les habían dado unos animalitos y tenían unas posibilidades, ya se había triunfado la revolución. No, tal vez se triunfó sobre esa parte de la pobreza, pero la revolución es algo mucho más que vencer la pobreza, es luchar por la dignidad, y esa nadie la regala, es luchar por la libertad, y un pueblo pobre, enfermo y marginado no tiene libertad, peor si no tiene cultura. Es luchar por la justicia. La justicia menos la van a dar los que siempre han vivido a expensas del pueblo. La justicia se lucha y tiene riesgos. Miren lo que le sucedió a Monseñor solo por hablar, con palabras que señalaban el camino de la justicia. Por supuesto, la igualdad. La igualdad es dificilísima y muchos confundimos la igualdad con que todos estemos al mismo nivel. No.
La igualdad entra por la dignidad, por la conciencia, por la fraternidad. Pues bien, hoy tenemos que caer en la cuenta que algo hay que hacer. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Pues en eso estamos. Hay que conocer pues la enfermedad para saber qué medicina tomar. También tenemos que conocer al enemigo. No solo conocer la enfermedad, sino de dónde me vino la enfermedad. ¿A dónde fue que la adquirí? Un enemigo externo, sin duda. Y también tenemos que hacer un llamado de conciencia y un llamado a la actitud. Hemos encontrado que muchos, llamémosle compañeros, tienen un pensamiento martirial, como que si ya se acabó el final del mundo, como que haciéndome el herido van a tener compasión de mí, o como que hablando como hablo todo está bien dicho, como que si nos gusta atormentarnos, y si es posible les invito como pueblo, que hace el pueblo por el pueblo, a fijarnos. El FMLN tiene que responsabilizarse, la dirigencia, pero también todos los que nos denominamos parte del pueblo que queremos un cambio, todos. Pero en este momento, como que se nos ha olvidado que existe una derecha. Esa derecha que si hoy se siente que ha ganado, no ha ganado, pero tiene la mayoría de votos, va a venir y nos va a atacar en grande. Lo poquito que se haya logrado, se nos va a quitar. Los niños que han tenido una pequeña esperanza, con unos zapatillos, con unos uniformes. Los ancianos que han tenido una mínima esperanza con un bonito de 50, yo digo dolores, no son dólares, al mes. Con aquellos que hemos llegado a ciertos hospitales y hemos visto ciertas ventajas. Todo eso está en peligro. Entonces, pues, como que esos logros han sido que los haya permitido la derecha, ¿no? Esos han sido a pesar del sistema derechista que tengamos. Pues no vaya a ser que necesitemos en la medicina también un trato de que venga la psiquiatría a ayudarnos, no. No somos locos, somos pensantes, somos inteligentes. Hoy pues decimos que hace el pueblo por el pueblo. Pero hablando y haciendo la comparación, porque a vos te lo digo, Juan, para que lo entendás, Pedro, esa medicina de ese cuerpo enfermo, tiene que saber qué medicina es, pero también tomársela. Y también si hay necesidad de cirugía, hay que hacer cirugía. Porque muchos pasan pensando, ¿cuál será mi enfermedad? ¿Cuál será el mejor médico? ¿Qué doctor será el que me va a consentir? Y andan buscando doctores que les digan lo que ellos quieren que les digan. Y andan buscando quien les diga cuál es la medicina más dulce y la más fácil de tomar. Si queremos curarnos, no nos engañemos. Hay que tomar la medicina adecuada, aunque sea amarga. Porque a veces no conocemos la gravedad. Y lo primero, como decimos y repito, hay que conocer si es grave o no es grave. La mayoría creemos que es grave la enfermedad que estamos padeciendo como país, como pueblo organizado o desorganizado. ¿Quién representa a los campesinos? ¿Quién habla en nombre de los campesinos? No vamos a decir que los patronos, dueños del café, de la caña de azúcar, van a hablar y del campo van a hablar en nombre de los campesinos. Van a hablar porque siempre se agarran el nombre, pero no van a hablar lo que quiere el campesinado. ¿Cómo vamos a creer que los patronos, dueños de la fábrica, van a hablar en favor de los obreros? Siempre hemos hecho ese fustigamiento a decir que hay sindicatos patronales. ¿Cómo es posible eso? No puede ser. Por eso es importante, pues, que nosotros conozcamos la gravedad, cómo se ha metido al grado de que no hay organizaciones populares que defiendan ni a estudiantes, ni a obreros, ni a profesionales, ni a campesinos, ni las señoras de los mercados. Todo eso existió en un momento que se llamaba Bloque Popular Revolucionario.
Frente Unificado, cuando se formó la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Eso ha desaparecido, pero es posible rearmarla, reencontrarse, reorganizarse. Este es el momento, ya que hay muchos que oímos, que hacen ruidos y demás. Como decía mi abuelita, vamos a ver si así como ronca duermes, y hoy te quiero ver escopeta, a ver si disparas. No nos conformemos solo con hablar. Yo he notado y he encontrado hermanos y compañeros, amigos, conocidos, cheradas, que hasta se ponen la mano en las dos bolsas, así pandean la cintura y empiezan a hablar como que si fueran sabios sin estudio. No, hoy es necesario hablar, hoy es necesario expresarse. Expresarse cuando no se ha escuchado la voz de un pueblo que pide que sea fulano nuestro representante, y a saber de dónde se consigue que venga otro, dictado desde un centro de decisión que tal vez esté en San Salvador, y a ese me imponen. Cuando nos dan cosas muy buenas, pero que tal vez no nos han preguntado si eso es lo que necesitamos. Cuando han hecho programas muy bonitos, pero que no tienen ni la auténtica participación, ni hayamos sido tomados en cuenta. O sea, tantas cosas buenas que se han hecho, pero no han sido cosas efectivas. Por eso, pues, hagamos una comparación. En este momento en que se siente que hay un pensamiento activo, de la forma que sea, de lo que se están expresando, unos a favor, otros en contra. Pensemos que somos un equipo. Nosotros pertenecemos a un equipo. El fútbol es el que más nos da más cercanía, porque nos han dicho que es el único deporte. Hay otros montones de deportes, pero el que nos han puesto enfrente es el fútbol. El pertenecer a un equipo significa que todos toman parte. Hasta el portero que solo está esperando que le tiren el pelotazo para ver si le meten gol, hasta ese, aunque no llegue la pelota, tiene que estar ojo al Cristo para ver por dónde anda la pelota. Todos, el delantero, el defensa, el alero, todos toman parte. Pero aquí decimos que pertenecemos a un equipo, pero no tomamos parte. Y aquí no tengamos miedo en preguntarle al compañero, usted que está hablando tan bonito, o piensa que está hablando bonito, ¿qué ha hecho usted por el pueblo? Va a las reuniones, ha luchado en favor del agua, ha hecho lo posible para que en esta alcaldía la basura mejore, para que en esta alcaldía haya mayor seguridad. O es su hijo o su hija que la ha contentado porque como es su hijo y le lleva cositas que a saber dónde las consigue, se las lleva, y como es su hijo usted se lo recibe. Y después cuando lo toman prisionero dice, yo no sabía que mi hijo andaba en eso, pero si bien sabía los regalitos que le llevaba. Todo eso es parte de lo que hoy tenemos que tomarnos como equipo. ¿En qué puesto estamos? Si estamos en la delantera, si estamos en la defensa, si estamos como alero o somos porteros, o como dijo aquel gracioso, es que yo juego de centrobanca, ¿ve? O de defensa sentado en el lado derecho del campo. No, eso se llaman espectadores. ¿Cuántas cosas podemos decirnos, hermanos, compañeros, amigos, hoy? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Por eso, cuando juzgamos, pero no hacemos nada, como que no tenemos la carta, no tenemos la actualidad, no tenemos la personalidad, o en derecho o en directo no tenemos el derecho de hablar. ¿Por qué? Porque como la lengua no tiene hueso, cualquiera la activa y habla, pero a la hora y las horas, como dijo aquel, tiene más hojas que tamales. Y ni se come los tamales y ni aprovecha las hojas. ¡Qué tristeza! Por eso, pues, organicémonos, estudiémonos. Hoy hay que crear un instrumento que se llama organización popular. Organicémonos como campesinos. Los campesinos necesitamos que se mantengan las cosechas, que no sean tan ingratos los oligarcas que tienen el negocio
de todos los insumos agrícolas que nos venden carísimo. Los venenos agrícolas, llamémosle así, que va desde el abono hasta el insecticida. Nos venden carísimos todos los instrumentos que van desde el azadón, la cuma y el alambre para cercar, que nos venden carísimo todo. Pero cuando vamos a vender nuestros frijolitos, y les vamos a decir frijolitos porque así lo miran, y nuestro maicito, y nuestros arrocitos, porque ellos creen así, ese es un frijolito, no quieren pagar nada. Como que si no lo hayamos encontrado botado ahí en la ladera donde nos costó tanto sol y tanto lomo. Por eso, pues, organicémonos, que los campesinos se organicen, los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes de secundaria que los explotan en esos negocios educativos, como se llaman? Los colegios privados son un negocio. Y como el papá y la mamá saben que si su hijo no asiste a esas clases no va a tener un cartón. Y como dice muy bien el presidente Mojica, en esa escuela te enseñan a sumar, a restar, a dividir, a leer, te cuentan un montón de cosas de historia, pero no te forman ni la mente ni el corazón. No te enseñan a respetar, ni a saludar, ni a ser fraterno. Te enseñan a luchar por conseguir una buena nota, aunque los demás se queden aplazados. Pero eso significa que los estudiantes, para que eso cambie, deben de organizarse. Que esos universitarios en esas universidades privadas, donde hasta una hoja de papel bond la venden a 25 centavos, y solo por el derecho de examinarse le cobran no sé cuántos dólares. Y cuando llega el momento de la graduación, ese es el mayor momento en que los profesores, profesoras y la dirección sacan mucha plata. ¿Cómo van a pedir $150 solo para dar $150 para 20 graduandos? ¿Cuánto es? Vuelen ojo. Y la fiesta que les hacen, ¿de cuánto es? Pónganle mente, eso se llama robo. Organícense, muchachos, para que sean respetados también. No el dinero de los estudiantes, sino el dinero de los padres de familia. Eso es importantísimo. Y por supuesto, los obreros. ¿Dónde está la organización obrera que defiende los intereses de los obreros? Para comenzar, ¿quién decide en este país sobre el salario miserable? Fíjense que aquí no se decide ni se discute cuánto es el máximo a ganar, sino siempre se ha discutido lo mínimo que hay que ganar. Eso es vergonzoso. Pero ya estamos tan anestesiados que no nos duele que nos pasen la lengua por la cara o un trapo hediondo como el que nos dan los poderosos de este país. Hay que organizarse. Pero no nos pongamos a competir, porque también hoy hemos visto ciertas organizaciones, obreras por supuesto, pero que compiten unos con otros, porque la ideología que tienen no coincide con los intereses del pueblo pobre, del pueblo trabajador. Algunos dirigentes obreros son pobres trabajadores también, desde que los nombran en una directiva, lo primero que hacen es ir a negociar con el patrón. Imagínense. Qué cosa más seria. Entonces, obreros, estudiantes, campesinos, señoras de los mercados, organícense para defender también los intereses de la venta de ustedes. También ahí llegan los agricultores, que también reciben otra andanada de restricciones, pero organizados se pueden poner de acuerdo pueblo con pueblo. Si no, al haber desorganización, lo que sucede es que el mismo pueblo se pelea contra el pueblo. Los albañiles, creyendo que son de una gran empresa, van donde un pobrecito que necesita que le pongan 3 adobes y le quiere cobrar como que si fuera de la gran empresa. O sea, volvámonos todos a mirarnos como clase social. Los profesionales que salieron de la universidad y dicen, no, yo no puedo regalar. Y el obrero también, y el otro dice, mi trabajo. Y entonces nomás se vuelve profesional y es el que a veces más le explota el pago, el cobro al pobre. Pero cuando van a trabajar a una empresa, se someten a lo que sea. O allá en el campo, que allá cobran lo que sea, por el trabajo de 8 horas, lo que van a ganar de 6 de la mañana a las 12 del día. Pero cuando vienen a San Salvador,
trabajan 8 horas, 12 horas por un salario realmente de explotación. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Pues eso es lo que estamos tratando de decir. Hoy es el momento de hablar de que no solo es los responsables que tienen y se les exige que hagan un examen verdaderamente evaluativo de su comportamiento porque fueron delegados. Y no solo decimos del FMLN, decimos también de la derecha, decimos también de otros partidos que no son ni chicha ni limonada, que ¿cómo no son chicha? Son de la derecha, pero que para mantener su podercito se han organizado con nombre diferente. Pues bien, por eso organicémonos, estudiémonos, creamos nuestros propios instrumentos, pero hay que saber ocupar la herramienta. Si no sabemos ocupar la herramienta, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Cuánto podríamos decir? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Miren, yo hasta estoy hablando un poquito atropellado, porque quisiera decir muchas cosas. Por eso, pasemos a otro punto que sirve para todos. Dice el refrán, o dice el principio, o el eslogan, o lo que es, el que tiene más, tiene que dar más. Y nuestro maestro político Jesús dijo que el que tiene más, al que se le dio más, se le va a exigir más. En este punto, podríamos decir, en este país llamado El Salvador, ¿quiénes son los que han tenido las riquezas de este país? ¿Quiénes se aprovecharon también de todos los beneficios del trabajo del pueblo de este país? Una minoría. Ellos lo han concentrado todo, pues esos tienen obligación de dar mucho más, pero al contrario se vuelven peor que el asadón, que por supuesto quizá no conocen ni el nombre de lo que es asadón, ni nunca hayan agarrado un asadón en la mano, pero nosotros, los de abajo que sí ocupamos el asadón, los podemos comparar a un asadón, que todo, y son tan católicos, que les gusta rezar, pero solo rezan aquella parte del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Nada de dar. Por eso, pues, el que tiene más, tiene que dar más. En este país, las riquezas están concentradas en pocas manos, como también el poder ha estado concentrado en pocas manos. Y ha estado bien concentrado porque el pueblo está desorganizado. A los que se les dio una responsabilidad de funcionarios del gobierno y del pueblo, tienen que responder a esos que le dieron el voto. Y por supuesto, si los ricos votaran por los ricos en este país, nunca ganarían porque los ricos son minoría. Pero han hecho que el pueblo vote por ellos, haciéndoles engaños, como cuando se engaña a un niño con un chinchín. Pero ellos lo han tenido todo y no han dado nada. Por eso, a nivel económico, a nivel de ciencia, a nivel de oportunidades, a nivel de administración y de cargos, ¿quiénes son los que han tenido más? Pues eso se les tiene que exigir más. Por eso, pues, hoy tenemos que exigir que se nos respete, que no nos impongan candidatos, y no solo la izquierda, como dice, imponen candidatos, no hombre, en la derecha es peor, como dijo la chompipa de Navidad, ahí siempre se ha impuesto todo. En la derecha es donde menos habla el de abajo, y donde siempre miran al patrón y al que tiene más. Si no, fíjense ahora los contendientes que tiene la derecha. No hay ninguno popular, y los que han querido meterse, que tienen un nivelito, los han mirado así con desnivelito. ¿Ve? Eso es muy importante. Hay muchos motivos que nosotros tenemos para reflexionar. Veamos esa actitud de reyes que han tenido ciertos funcionarios de cualquier índole, que en este momento los que están en la picota y a los que está señalando solo son los de un bando, sí, pero ha existido en todo. Y también nos encontramos que hasta en las directivas cantonales nomás los nombran de presidente y creen que ya tienen sabiduría y tienen actitudes. Esa es una cuestión, no digo cultural, sino que ha sido como copia. Le hemos querido copiar.
porque siempre hemos vivido bajo el dominio de una minoría y siempre hemos tenido el dominio de una clase sobre otra. Hoy hemos oído también ahí a algunos señores que a saber de dónde les han dado el título de analistas políticos, eso es chistoso, pero bueno, así los presentan, que dicen que lo peor que nos hace a nosotros es la lucha de clases. ¿Y qué es lo que han hecho siempre las minorías como clase social, queriéndose imponer a nosotros? Y cuando el pobre grita, gime y dice ya no, entonces dice, ese es un rebelde porque no se acomoda a nuestra voluntad, y a eso le llaman lucha de clase. Tengamos mucho cuidado. También esas actitudes de reyes, algunos son tan mínimos, pero influyen. Eso otro que hemos dicho, esos sabios sin estudio. ¿Quién estudia para alcalde en este país? Y cuando el compadre llega a alcalde, todos llegamos como que somos chinches y talepates a ver qué le sacamos y qué le rascamos. El que llega a funcionario, ¿ha estudiado para eso o va a aprender? Lo que pasa es que no tenemos humildad. Y eso que estábamos hablando, la corrupción solapada que va desde el mínimo hasta el máximo. Nos hacemos jarana, nos han domesticado, nos han formado de esa manera. Por eso tenemos nosotros que ponernos muy atentos. Estos son los motivos que tenemos para que el pueblo haga algo por el pueblo. Por otro lado, vamos a hacer una comparación. ¿Quién no conoce los parásitos? ¿Y quién de nosotros nunca ha tenido parásitos? Y cuando se tienen parásitos, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene parásitos? Pues tomar algo para los parásitos. Hay parásitos más feos y más fregados que otros. Pues en este gobierno también, cuando cambió la línea de gobernación, quedaron muchos parásitos ahí. El que alguien los haya señalado con palabras fuertes y hacen escándalo, como dice Alí Primera, la mala palabra es fruto de esta sociedad porque es la sociedad misma la peor mala palabra en su estructura. Pues fíjense que sí, en este gobierno y esta pérdida que hemos padecido es culpa de los parásitos que tenemos. Hoy salió alguien diciendo, ya van a quitar del gobierno a los que no son del partido. Y ¿en qué tiempo cuando la derecha llegue le han dado oportunidad a alguien que es de un partido contrario? Bueno, a mí me enseñaron allá en mi cantón que hay que conocer el ladrido del perro, pero que el perro siempre sabe ladrar, no puede hacer otra cosa. El perro está contento, ¿qué hace? Ladra. El perro tiene dolor, ladra. El perro está asustado, ladra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ciertos personajes siempre van a ladrar porque no tienen otra forma de reclamar. Han mantenido tanto tiempo su poder. Pero también nosotros hemos sido tan influenciados que a veces hemos aprendido a ladrar como el patrón. Cuidado, pero que hay parásitos, hay parásitos. Y que hay que sacarse los parásitos, hay que sacarse los parásitos. A no ser si a ustedes les gusta convivir. Y por eso, pues, hablemos de esos parásitos que tenemos los de abajo y que lo tienen los de arriba. Por supuesto, a los de arriba se les exige mucho más. Eso es un importante. Entonces, pongámonos bien claros. ¿Cuántas cosas podemos decir? Es importante, pues, para terminar este programa que hace el pueblo por el pueblo. En este país, ¿quién tiene la economía? ¿El gobierno o la empresa privada? El gobierno solo administra nuestros impuestos y lo que nos dejaron de herencia los empréstitos extranjeros. Pero ¿quién se obtiene toda la ganancia del sudor de la frente de todos los trabajadores? Pues una minoría. ¿Por qué no se le exige a la empresa privada un cambio? Esa es la lucha del socialismo. ¿Y por qué no vamos a hablar, si hoy ha ganado la derecha, no hablar de socialismo, de lucha popular organizada? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que domina la industria en este país? ¿Los pobres o los ricos? Y toda esa ganancia, ¿a dónde va? Y para más, pagan los impuestos. Han hecho leyes para eludir legalmente el pago de impuestos. ¿Quién es el dueño del contrabando en este país? ¿Y quiénes son los capos del narcotráfico en este país?
los pobres o los ricos o millonarios. En fin, ¿cuántas cosas podemos decir? Amigos, hermanos, compañeros. Hoy celebramos, conmemoramos en la figura de Marianela García Villa la lucha por los derechos humanos, aunque ese día fue asesinado por una emboscada el Estado Mayor de la CFPL ubicado en el Cerro de Guazapa. Pero el sábado nos vamos a ver allá en Colima. Queda de Aguilares adelante hasta llegar al Puente Colima y empezamos a las 4 de la tarde. Sería agradable encontrarnos bastantes. Fueron de la RN esos 30 y tantos muchachos allá asesinados. Se cuentan sumando todos los de esa zona, más de 100. Y también tenemos la celebración y la conmemoración del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que el pueblo la celebramos en el Hospitalito. Ahí nos reunimos a las 7 de la mañana a terminar, porque teológicamente así se dice en la doctrina católica cristiana, que el que no termina una misa hay que terminarla de celebrar. Y tantas otras conmemoraciones que necesitamos estar presentes. Y la Semana Santa, que verdaderamente sea Semana Santa. Les agradezco y me da alegría que muchos ya llamaron al teléfono 22 26 5576 y se han apuntado. Vamos a ir al monte, unas 60 personas, cada uno debe llevar su plato, su comida, allá la cocinamos colectivamente, del lunes, martes y miércoles santo, 22, 26, 5576. Y cuántas más cosas quisiéramos decir. Siempre me quedan aquí en el tintero, como dicen, ¿verdad? ¿Quién es el que forma la pobreza en este país? ¿Los pobres amamos la pobreza? ¿Sacamos ventaja los pobres de la pobreza? No, los ricos son los que sacan ventaja de nuestra pobreza. Por eso es importante que no es obligatorio el que seamos conformes. Es obligatorio y derecho el que pensemos para que encontremos cómo sacar los parásitos, cómo curar nuestra medicina, que si hay nuestra enfermedad, que si hay necesidad de hacer cirugía hay que hacerlo, pero empecemos desde abajo. Eso no solo lo hacen los de arriba, hay que condicionar a los de arriba para que no sigan cometiendo esa falta y que esperamos que no pasen tanto tiempo discutiendo, buscando el remedio, sino el remedio va a llegar cuando ya el que estaba enfermo ha fallecido. Que Dios los bendiga. Bendiciones siempre unidos. Bendiciones siempre unidos. Bendiciones siempre unidos.